sí ha cambiado mucho el agua, sí está muy diferente. Sí hay bastante contaminación. Vemos cómo están los canales. La mayoría de los vasos lacustres están contaminados porque las empresas desechan sus productos y no hemos aprendido. Se han secado precisamente varios ríos por tanta contaminación que hay de jabón, de envases, de muchas cosas que tira la gente. Botellas, bolsas de plástico, está más contaminada, de hecho ya no se ve transparente, ya se ve toda como con lodo y basura. Hay muchas colonias marginadas que no tienen agua. O no está bien tratada, o no les alcanza a llegar y no tienen ese servicio. Nomás la ponen las puras noches y de todo el día no hay nada, o tienen que juntar en cubetas y todo eso porque ni para bañarse hay a veces. Somos agua. Nuestro origen, nuestra historia y nuestra evolución han estado ligados a este líquido vital. Sin el agua, ni el hombre ni nuestro planeta azul existirían en el universo. El agua es un elemento esencial para la vida del ser humano, para sus funciones orgánicas. No teniendo acceso al agua, la muerte es segura. La posibilidad de sobrevivir como especie también está amenazada. Tenemos solamente un 3% del total de agua que tiene el planeta que es aprovechable, pero está distribuida en los casquetes polares, agua subterránea, en otros entornos, y de ese 3% estamos hablando que entre 0.5 a 1% sería el agua realmente disponible para el ser humano en todas sus actividades y funciones sustantivas. Uno de los grandes desafíos es que esta mínima cantidad de agua cada vez es más demandado. El agua es un bien natural que va a ser las futuras guerras. Cada vez hay menos disponibilidad en el planeta. Depende de la tecnología y de los avances del ser humano, porque podemos tener demasiada agua disponible debajo de nuestros pies, pero hablamos que puede ser a cientos o miles de metros y que tenemos que involucrar una gran cantidad de energía y con la aplicación tecnológica para poderla extraer y acondicionar para el consumo humano. Una persona que a las 48 o 72 horas que no ingiere agua, ya su metabolismo se ve seriamente afectado. O sea, dependemos totalmente del agua para todas nuestras funciones vitales. Estamos como en un proceso de suicidio masivo, ¿no? Colectivo. Cuando atentamos contra las fuentes de agua, contra el ciclo hidrosocial, ¿no? El estado de nuestros ríos nos dice que estamos en un problema. No conozco el número de ríos que quedan limpios en el mundo, pero estoy segura de que no son tantos. Plomo, que es un metal pesado, arsénicos y cromo hexavalente. Esto hemos encontrado en algunas de las ciudades, pero son residuos peligrosos que van a contaminar el agua. Y un residuo peligroso es algo que puede contaminar grandes cantidades de agua con solo pequeñas porciones de contaminantes. La naturaleza nos ha entregado una fórmula simple, pero limitada. El mundo está en peligro, amenazado por nuestros letales hábitos de consumo y por 70,000 sustancias de una era industrializada que envenenan de manera irreversible la fuente universal, nuestra agua. El agua funciona en base a un sistema natural creado por la naturaleza donde se evapora, se precipita, llueve, toca el suelo, se infiltra. Y este sistema virtuoso que no creamos los seres humanos, sino que ya estaba desde antes y propicia la vida, nosotros lo hemos afectado con la mancha urbana, ¿no? Se ha estado perdiendo esa situación. Ahora las ciudades se potencia su crecimiento donde no tenemos el recurso hídrico y las consecuencias pues ya las estamos viviendo como tal. Hemos ido incorporando procesos de contaminación que el agua, al ser un disolvente universal, además de llevar nutrientes, también va a llevar contaminantes, y esto nos ha ido afectando a las diferentes partes de este ciclo hidrológico. Todas estas afectaciones, todo este modelo de producción y de extractivismo están produciendo serios impactos a nivel global. Estos impactos los observamos, por ejemplo, en la disponibilidad de suelos para la producción de alimentos, que cada vez es más escasa. Otras de las afectaciones, bueno, son el aumento de la temperatura por los efectos de gases invernaderos, afectaciones diversas en el aire, en el agua, en la cantidad de especies
que año con año están desapareciendo. Algunas enfermedades que ya están siendo más y más comunes en diferentes partes del mundo, ¿no? Como insuficiencia renal, leucemia, muchos tipos de cáncer que están desarrollando tanto mujeres como hombres, enfermedades que transmiten los zancudos también son cada vez más comunes. Entonces estamos poniendo en peligro nuestras fuentes de agua con la mala disposición de residuos, el aumento en problemas de salud pública ocasionados por exposición a contaminantes industriales, a contaminantes domésticos, a contaminantes de otros tipos. En realidad la preocupación es cómo están cambiando ese equilibrio tan difícil de mantener que permite que estemos aquí. Y ya estamos hablando de temperatura, las condiciones químicas. Nosotros en muy poquito tiempo hemos echado a perder lo que la naturaleza le ha llevado millones de años tener. El problema ya está muy cantado. ¿Hacia dónde vamos? Más bien hacia dónde estamos ahorita. Los 10 próximos años no van a ser iguales a los 10 pasados, porque el nivel de deterioro va aumentando de manera exponencial. Estamos en un punto en el que el planeta pues está siendo devastado. Las guerras del futuro no van a ser por el petróleo, van a ser por el agua. Todos los indicadores de las condiciones de los equilibrios químicos, bioquímicos, biofísicos que permiten la vida como la conocemos están en un deterioro permanente y acelerado. Hacia el colapso como civilización. El calentamiento global, resultado de la alteración y explotación irracional de los ecosistemas, ha impactado negativamente al ciclo natural del agua. Sequías, lluvia ácida y anormalidad en los temporales de lluvias son síntomas de que la crisis del agua se cierne sobre la humanidad como una nube gris amenazante. El agua es un elemento esencial para la vida del ser humano, para sus funciones orgánicas. Tenemos solamente un 3% del total de agua que tiene el planeta que es aprovechable. Uno de los grandes desafíos es que esta mínima cantidad de agua cada vez es más demandado. Hemos ido incorporando procesos de contaminación que el agua, al ser un disolvente universal, además de llevar nutrientes, también va a llevar contaminantes, y esto nos ha ido afectando a las diferentes partes de este ciclo hidrológico. El agua, que antes era de todos, es ahora un privilegio para quien pueda pagarla. Más de 1.100 millones de personas en el mundo carecen de acceso directo al agua potable. En su privatización, como objeto de valor comercial, el derecho universal y equitativo a su consumo no está garantizado para todos. Debido a la contaminación, su costo cada vez será mayor. Si yo ignoro el ciclo del agua, desde la ley general o desde la ley de aguas nacional, la LAN, no se obliga a los municipios a que hagan esas mediciones. Y entonces las planeaciones urbanas se hacen en función nada más del agua como recurso. El planeador urbano dice, quiero tantos desarrollos para tal lado, y hay agua, sí, le pregunto al sistema operador, pero como el sistema operador no tiene ni un dato, le da el firmón y dice, sí, saca el agua que tú quieras. El planeta se dice que está teniendo condiciones de estrés hídrico porque la cantidad de agua que necesitan para satisfacer sus necesidades ya no es la suficiente que su ciclo hidrológico les permite tener. Están rebasando esa cantidad que de manera natural les llega, entonces están generando una condición de escasez, y eso se le denomina estrés hídrico. Otro actor es el gobierno, que con macro recomendaciones no llega a puntualizar o a condensar los problemas para atenderlos con mucha claridad. La Comisión Estatal del Agua y los órganos municipales de tratamiento de agua, que son muchos actores que deberían de estar perfectamente bien coordinados y no lo están. Se está desperdiciando también muchísima agua de lluvia que podría ser tratada, captada, y de esa manera nos evitaríamos muchas inundaciones. El problema del acceso al agua no es un problema ecológico, es un problema de gestión, porque el ciclo hidrosocial eso es lo que significa. Mientras las organizaciones sociales y civiles estábamos hace
5 años luchando para que se eleve a rango constitucional el derecho a la alimentación. Al mismo tiempo se estaban aprobando una serie de leyes que permitían a las mineras utilizar el agua sin importancia de que contaminaran suelo, agua, aire. La construcción de las presas pequeñas no está separado del modelo minero, o sea, el modelo extractivo. La composición de sal en el agua de mar no es más allá del 3.5%, o sea que 3.5 gramos de cada 100 gramos de agua es sal. El 96.5% es agua pura. Nuestro reto tecnológico y de sobrevivencia es quitarle ese 3.5% de sal al agua. La visión del poder industrial ha hecho estragos en nuestra hidrografía. Prácticas clandestinas de descargas residuales contaminan lagos, ríos y aguas subterráneas, afectando la calidad del agua que consumimos y poniendo en peligro la salud ambiental y la de todos los seres vivos. Tengamos una red de estaciones meteorológicas nacional fuerte, aunque la Conagua lo tiene, pero hay muchas otras ciudades que no tienen un sistema de monitoreo de estaciones meteorológicas que nos permitan saber cuánto cae, cómo cae, las temperaturas, la evapotranspiración. Y un tercer sistema que sea un sistema de medición de aguas superficiales, ¿no? Se habrán escuchado en la prensa los foros mundiales del agua que están tendiendo a generar principalmente una conciencia. No es tanto el problema de la falta de agua, sino de los usos que se hace del agua en las sociedades. Y esto le han apostado mucho. O sea, se necesita bastante educación para lograr que la gente, en lugar de que siga pidiendo más cantidad de agua, hagan un uso racional de los recursos como tal. El corredor industrial del Salto, los parques industriales que están ahí, que tienen plantas de tratamiento y que dicen que están cumpliendo con la norma, son actores importantes por el nivel de ingreso que tienen y con el empleo que generan, son una pieza clave para la transformación del lugar. La característica de una agua potable son dadas por la fuente de suministro, que puede ser a través de represos, lagunas, ríos o pozos profundos. Estos sistemas de suministro lo que hacen es extraer esa agua, quitarle la posible restos de contaminación y luego entubarla para la garantía de suministro de la población, debido a que son sistemas cerrados y que la persona obtenga la seguridad y la confianza que al abrir una llave va a obtener un agua de calidad que pueda ingerir sin correr riesgo. A nivel mundial se están haciendo diversos foros, ya sea internacionales, como el Foro Rural Mundial, el Foro Mundial Social, que proponen alternativas para atender estas problemáticas ambientales y de impactos planetarios. En otras ciudades, inclusive de México, ya han tenido problemas de escasez de agua y han modificado sus hábitos de uso. Nosotros todavía tenemos esa falsa creencia que no tenemos todavía ese problema en las magnitudes que otras ciudades ya lo han tenido. Esa es una situación, es un reto a corto plazo que debemos de considerar. Tener avenidas de captación y de recarga de acuíferos. En lugar de que el agua se inunde y nos estemos ahogando y los coches así flotando, imagínense tener grandes espacios, serán lagos urbanos. Ver la ciudad como una fábrica de agua. Le llamo esto a las ciudades hidrosensibles. Toda la política pública tiene que estar enfocada a recuperar el ciclo hídrico en la ciudad. Que van los de alcantarillas y las destapan, pero dejan el lodo a un lado. Llega la lluvia y lo vuelve a meter. En donde haya encharcamientos, pues ahí hay moscos. Y hay moscos que te pueden transmitir serias enfermedades. La presa de Osorio la tuvieron que cerrar porque todas las empresas que estaban alrededor echaban sus desechos en la presa de Osorio. En los 60 terminó contaminada. ¿Qué tuvo que hacer el gobierno? Acabar con la presa. Hay lugares claves y focos en los cuales debería de combatirse y debería de realizarse y sobre todo de concientizar. Solo el 2.5% del agua del planeta es agua dulce y la agricultura consume la mayor parte de ella. Sin una adecuada gestión ambiental de este recurso, pronto podríamos colapsar los ciclos naturales del agua y sería imposible calmar la sed
que sufre nuestro planeta. El planeta se dice que está teniendo condiciones de estrés hídrico porque la cantidad de agua que necesitan para satisfacer sus necesidades ya no es la suficiente que su ciclo hidrológico les permite tener. El problema del acceso al agua no es un problema ecológico, es un problema de gestión. En otras ciudades, inclusive de México, ya han tenido problemas de escasez de agua y ya han modificado sus hábitos de uso. Nosotros todavía tenemos esa falsa creencia que no tenemos todavía ese problema en las magnitudes que otras ciudades ya lo han tenido. Diariamente desperdiciamos millones de litros de agua en actividades tan simples y cotidianas como una ducha, en la que se desperdician entre 90 y 200 litros de agua. Esta cadena de despilfarro en la que cada uno de nosotros somos un eslabón decisivo puede ser rota si comenzamos por nosotros mismos. En América Latina tenemos entre 50 y 60% de fugas en la red de distribución. Desde donde se produce agua y se limpia hasta nuestra casa, el 60% no está llegando por fugas. Y lo más grave es que no tenemos sistemas de medición que nos permitan saber, por un lado, cuánta agua hay y por otro lado no sabemos cómo están nuestras infraestructuras. Para mí esos son los dos grandes desafíos que ante la ausencia de información, de estudios, de seguimiento e investigaciones profundas, estamos entrando a un túnel oscuro en donde estamos apostando a la suerte. El 70 o 80% del agua que se utiliza a nivel mundial se dedica a la agricultura y todos sabemos que el tema de la agricultura es un problema a nivel mundial porque los usos del agua no se hacen de manera adecuada. Las tecnologías, los tradicionalismos, las formas de vida de cada país están asociados y de manera desafortunadamente no muy eficiente en el uso del agua en ese contexto, por hablar de ese punto en particular. ¿Quién no nos asegura que la comida que nos estamos llevando a la boca no fue regada con agua contaminada o que viene justamente de esa zona, ¿no? O que los animales que nos estamos comiendo bebieron agua contaminada y que la estamos acumulando en el cuerpo desde hace mucho tiempo, entonces ya nos está afectando de manera quizá no tan directa o no tan visible, pero por supuesto que sí. La Conagua tiene problemas en todo el territorio debido a políticas fascistas así, porque no se toman en cuenta en ningún momento a las comunidades o a los pueblos donde está ubicada el agua y fueron todavía mucho más lejos el año pasado con lanzar la nueva Ley General del Agua, en donde uno de los puntos más controversiales tenía que ver con que no se podían hacer investigaciones acerca del agua en ninguna parte del país si no eran autorizados por ellos. Muchos ríos se han vuelto cloacas, donde se descargan drenajes de ciudades, donde se descargan residuos industriales sin mayor previsión. Y esto es generalizado porque vivimos en una sociedad que se conoce como capitalista. Cada año mueren 3.5 millones de personas debido a enfermedades relacionadas con la calidad del agua. Y diariamente mueren 4.500 niños por estas mismas causas. El 98% de todas esas muertes suceden en los países en vías de desarrollo. ¿Es la crisis del agua la próxima plaga apocalíptica del mundo? Como sociedad debemos de tomar una mayor conciencia de que debemos hacer un uso más racional de los recursos hídricos. Todavía quedan rastros de agua limpia y que es responsabilidad de todos cuidarla para entregar buenas cuentas a las futuras generaciones y tengan un mejor servicio, que este es mi desafío, ¿no? Es una labor de equipo donde tenemos todos que intervenir, ¿no? El llamado es a tejer nuevas sociedades que vivan en armonía o en equilibrio con la naturaleza, que se permita la regeneración de los ecosistemas para que de esta manera pueda seguir siendo un planeta habitable.
medir cuál es el alcance de nuestras acciones. Si no cambiamos nuestra forma de vida y seguimos con un consumo conveniente, intenso y marcador de clase, donde el consumo es algo deseable, si no cambiamos esa lógica, vamos hacia el colapso, porque estamos creciendo, esta población está utilizando más recursos. Ponerse como objetivo de política pública recuperar el ciclo social en las ciudades. Transporte, vivienda, contaminación, saneamiento, recarga de acuíferos, bosques, parques. Tenemos que ir más allá de las normas establecidas porque la propia norma está rebasada. La norma actual permite que haya lo que está pasando, ¿no? ¿Qué hago yo para no contaminar el agua? Los estilos de vida cada vez se están modificando, ¿sí? Hace 50 años utilizábamos 2, 3 productos químicos para todas nuestras actividades de limpieza, por poner un ejemplo en casa. Ahora utilizamos 20 o 30 y cada día salen en el mercado mucho más productos. Todo eso va a dar a un sitio, o sea, tenemos que tener esa visión de qué estoy yo haciendo, qué estoy yo aportando y qué puedo yo hacer para dejar de contaminar el agua como tal. Si no hacemos realmente un cambio ahora, va a ser muy complicado el futuro para las próximas generaciones. El respeto principalmente, el respeto hacia el otro, la otra, y el respeto y una nueva relación con la naturaleza son indispensables para poder generar cambios y tener vidas sostenibles. Bajo las condiciones actuales, algunos han pronosticado que las próximas guerras mundiales serán por el control del agua, lo cual tendría consecuencias inimaginables en el curso de la humanidad y consecuencias letales para la naturaleza, pues con ello estaríamos cerrando para siempre una válvula milenaria que creíamos inagotable.